Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo. En esta ocasión, como habéis leído en el título, vamos a hablar de los motivos por los que las canarias y los canarios no entran en celo. Si te interesa, quédate, que empezamos. Muchas veces me habréis escuchado decir que la cría de canarios es una de las etapas más bonitas para todos los amantes de la canaricultura, pero como dice el refrán, no todo es color de rosa. A veces solemos tener problemas que debemos conocer para intentar solucionarlos en la mayor brevedad posible, y uno de estos problemas podría ser que los canarios o las canarias no entren en celo para la cría. Esto puede suceder debido a una serie de causas, y las más comunes a mi parecer son las siguientes. La primera causa por la que los canarios no entran en celo, y es una de las más habituales, sobre todo si hemos adquirido las parejas a otros criadores y no hemos consultado los registros de cría, es que tanto el canario como la canaria, o al menos uno de ellos, aún no tengan un año de edad y no hayan alcanzado la plena madurez sexual. De ahí que siempre os diga que los canarios y las canarias deben tener al menos un año de edad para que sus órganos sexuales estén plenamente desarrollados y así evitemos problemas durante la cría, como por ejemplo pájaros que no entran en celo como este caso, canarias que no ponen huevos, huevos claros o huevos atravesados, etc. Por lo tanto, aseguraros de que la pareja con la que queráis criar tenga al menos un año de edad y que tampoco sean pájaros muy adultos. Normalmente se recomienda que tengan entre 1 y 4 años, ya que criar con canarios que tengan menos de un año o más de 4 años puede dar lugar a complicaciones y problemas. Otra causa que influye directamente en la aparición del celo de los canarios es la salud. Los canarios sanos y fuertes van a entrar en celo cuando se reúnen una serie de condiciones óptimas que favorezcan el periodo de cría. Ya sabéis, aumento de las horas de luz, aumento de las temperaturas, llegada de la época de cría natural, etc. Una de las causas por las que nuestros canarios y canarias no entran en celo puede ser porque estén atravesando algún tipo de problema o enfermedad o la hayan atravesado recientemente y aún se estén recuperando. Por lo tanto, no destinéis a la cría a aquellos canarios que notéis que pueden tener síntomas de enfermedad o que hayan atravesado hace relativamente poco tiempo alguna, puesto que esos canarios no están en las mejores condiciones para la cría y por tanto no entrarán en celo, o si entran podrían transmitirle la enfermedad a sus crías. ¿Y cómo sabéis si un canario o una canaria está enferma? Pues viendo que ha perdido gran parte de su actividad. Es decir, que está inactivo y triste, que pasa la mayor parte del tiempo posado sobre el mismo posadero, que está embolado, que tiene unas heces poco comunes, etc. Más adelante, si queréis, hacemos un vídeo con más detalles sobre esto. Pero lo ideal, si tenéis dudas y para aseguraros realmente si tiene una enfermedad y qué tipo de enfermedad tiene, sería acudir a un veterinario especialista en aves para que pueda realizar los análisis que considere oportunos y así detectar la enfermedad lo antes posible. Y una vez que el veterinario lo haya estudiado y haya determinado la causa, pues lo trataremos adecuadamente siguiendo las directrices que nos mande y el tratamiento oportuno en caso de ser necesario, ya que no todas las enfermedades se tratan de la misma manera. Y cuando el pájaro esté perfectamente recuperado y no tenga ningún tipo de secuela, pues ya podríamos destinarlo a la cría siempre que haya tenido el tiempo necesario para su recuperación. La tercera causa por la que no entran en celo podría ser debido a que no tienen una buena condición corporal. Es decir, los canarios y las canarias tienen reservas excesivas de grasas o carecen de estas, o lo que es lo mismo, están muy gordos o están muy delgados. Ante este tipo de casos sería conveniente observarlos en los meses próximos a la cría para poder tratarlos y ponerles una dieta adecuada en función de su estado. De esta forma, con una buena preparación de los machos y las hembras, nos aseguraremos de que lleguen en buenas condiciones y de que tengan las reservas suficientes de grasa para afrontar la cría con éxito. Siempre os he dicho que la muda es justamente lo contrario a la cría. Es decir, en el periodo de cría ocurre que debido a una serie de condiciones el celo aparece de manera natural y nos induce a la cría, mientras que en el periodo de muda el celo desaparece y el pájaro se prepara para el cambio de su plumaje. Por tanto, si nuestro canario o nuestra canaria está mudando, no entrará en celo a pesar de que le pongamos vitaminas y demás. Lo mejor en este caso es dejarlos tranquilos y ayudarles a que muden lo mejor posible. La muda de los canarios no necesariamente tiene que ser después de la cría, ya que si alteramos a los canarios sin darnos cuenta, debido a que nuestro aviario no reúna las condiciones adecuadas para la cría, podríamos alterar su organismo y hacerlos mudar, que esto es lo que se conoce como falsa muda. ¿Cuándo suele suceder? Pues cuando trasladamos a los canarios de un aviario a otro, cuando no hemos regulado correctamente los sistemas de iluminación, calefacción, etc. Por lo tanto, si vuestros canarios no entran en celo y notáis que hay plumas por la jaula o que se ven algunos cañones o plumas nuevas, esto es debido a una falsa muda. La quinta causa que puede influir en la aparición del celo podría ser la alimentación. La alimentación de los canarios es un pilar fundamental que debemos cuidar no solo en la época de cría, sino durante todo el año, para evitar que nuestros canarios puedan tener algún tipo de déficit nutricional que le pueda causar problemas de su salud a largo plazo o que no lo permita entrar en celo adecuadamente.
Unos canarios con una buena alimentación, basada en una mixtura de semillas ricas, completa y equilibrada, con unas 2 o 3 raciones semanales de frutas y verduras, o incluso de plantas silvestres como las cerrajas, las pamplinas o las ortigas, una buena pasta de cría y sus respectivos complementos de calcio y vitaminas que consideremos oportunos, va a favorecer que tanto el macho como la hembra entren en celo. La sexta causa sería la falta de adaptación de la pareja al aviario. Esto ocurre cuando hemos adquirido hace relativamente poco una pareja de canarios y la queremos poner a criar a los 2 días de tenerla en nuestro aviario. Lo primero que debemos hacer siempre cuando adquirimos nuevos pájaros es ponerlo en periodo de cuarentena, que normalmente suele ser de 30 a 40 días, y así nos aseguramos que los pájaros están completamente sanos y que no van a transmitir ningún tipo de enfermedad al resto de pájaros de nuestro aviario. Cuando hayan superado este periodo, pues necesitan también unas semanas de adaptación al aviario y al lugar donde esté ubicada su jaula, e incluso a la alimentación que le estemos poniendo, ya que normalmente varía de un criador a otro, y aunque parezca un factor sin importancia, los pájaros también lo notan. A medida que vayan pasando los días y cuando los canarios estén perfectamente adaptados al lugar, se sientan tranquilos y cómodos y se hayan recuperado del periodo de estrés que sufren algunos al trasladarlo de un aviario a otro, aparecerán los primeros síntomas de celo. Por lo tanto, si nuestro canario o canaria lo hemos adquirido recientemente y no entra en celo, puede ser por este motivo, y lo único que necesitaremos es algo más de tiempo para que entre en celo. En este punto vamos a hablar de las condiciones óptimas que debe reunir un aviario para la cría de canarios, ya que cuando no se dan estas condiciones, por mucho que queramos que nuestros canarios entren en celo para criar, no va a ser posible. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que en nuestro aviario debe haber suficientes horas de luz y una temperatura agradable y constante, es decir, para que lo entendáis más fácil, que sea similar a la primavera, que es cuando la mayoría de los pájaros crían en libertad. Además, por supuesto el aviario debe contar con una buena ventilación que permita renovar constantemente el aire para evitar que puedan aparecer parásitos u otro tipo de enfermedades. Si conseguimos reunir esta serie de condiciones, vamos a favorecer la aparición de celo en nuestros canarios. Otro motivo muy común, unido en cierto modo con uno de los puntos anteriores, es la falta de paciencia de los criadores por querer comenzar la cría antes de tiempo. Esto da lugar a que los canarios o las canarias no alcancen el celo suficiente para la cría, lo que provoca que algunos machos no pisen a la hembra y aparezcan huevos claros, que la canaria no haga el nido, que se peleen constantemente debido a que uno tenga celo y el otro no, etc. Por lo tanto, debemos ser pacientes y criar con los canarios cuando se reúnan una serie de condiciones mínimas y sea la época de cría. Por aquí arriba, debajo en los comentarios, os voy a dejar el enlace a 2 vídeos interesantes para que lo complementéis con este. El primer vídeo sobre cuáles son los síntomas de celo en canarios, para que podáis detectarlos con facilidad y saber realmente si vuestros canarios o canarias tienen celo o no. Y el segundo vídeo en el que se habla de cuál es la mejor época para la cría de canarios. Espero una vez más que el vídeo te haya servido y te guste, déjame tu like y compártelo con tus amigos por grupos de WhatsApp y redes sociales para que también les pueda servir. Si eres nuevo en el canal y aún no estás suscrito, te invito a que te suscribas gratis pulsando este botón para que recibas nuevos vídeos. Por aquí te dejo más vídeos interesantes sobre la cría de canarios y como siempre les espero en el próximo vídeo.